¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, estamos casi a unos segundos de comenzar. Ok, vamos a dar comienzo a lo que es nuestra sesión de Grupo Edificare Mujeres. Déjenme aquí checar una cosa. Nuevamente estoy transmitiendo desde mi computadora. Estoy aprendiendo esto. Y a ver, permítanme. No me quiero perder de nada. Y vamos a ver aquí. Espero que pueda yo ver los comentarios, pueda checar todo bien. Ok. Si tienen algún problema con escucharme, agradezco mucho que me lo digan. Creo yo que está pasando bien el sonido, sin embargo, agradezco si me lo dicen. Pero bueno, son las 5 en punto. Vamos a comenzar con una oración. El tema de hoy está interesante, ¿ok? El tema de hoy es cómo ser un pacificador. Continuamos estudiando este libro de Amar a la gente, que es muy difícil de amar, y seguimos en ese estudio, ¿ok? Ahora vamos a comenzar la parte número 2, la segunda parte de este libro, y tiene que ver con, obviamente, cómo ser un pacificador. Creo que este tema nos va a ayudar mucho este día. Entonces, vamos a orar para comenzar. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con tus hijas este tema, este estudio en el que hemos estado aprendiendo cómo amar a las gentes que son muy difíciles de amar, y hoy tú nos quieres enseñar cómo ser pacificadores, cómo ser esas mujeres que pacifican en lugar de destruir, o en lugar de compartir de pláticas que no llevan a un buen punto, a un buen término. Ayúdanos, señores, a ser mujeres sabias, que edificamos, a ser mujeres que pacificamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar. El capítulo 4 comienza con una frase muy interesante de Henry Wadsworth Longfellow. Henry Wadsworth Longfellow, así se llama. Y dice: el silencio es un pacificador. Y saben que creo que lo más difícil en toda mujer es guardar silencio, ¿verdad? O sea, lo más difícil es eso, porque dicen también, la ciencia dice que nosotras hablamos 25,000 palabras al día. Necesitamos desahogar. Estoy teniendo, ahora sí ya se restaura la conexión. Ok, lo más difícil de nosotros como seres humanos es mantener buenas relaciones con todos, no nada más con los que amamos o con los que nos son fáciles de amar, sino con aquellos que nos son muy difíciles de amar. Entonces, vamos a partir desde el punto que Dios es un Dios relacional, es decir, un Dios que busca relacionarse, y puso en nosotros ese rasgo de su carácter, el relacionarnos. Pero no siempre es fácil, ¿verdad? No siempre es fácil relacionarnos con otros. Entonces dice: felices o bienaventurados los pacificadores. Eso nos dice Mateo 5:9. Dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces nosotras no solamente somos llamadas hijas de Dios por el simple hecho de que somos seguidoras de Jesucristo, porque somos sus discípulas, porque leemos la palabra, porque recibimos a Jesús en nuestro corazón. No nada más por eso, sino que somos hijas, llamadas hijas de Dios, tampoco porque tenemos la identidad de hija de Dios, sino porque somos pacificadoras. Entonces, cuando tú te enfocas en ese versículo de Mateo 5:9, puedes a lo mejor darte cuenta que hay situaciones en las que todavía nos falta crecer, ¿no lo crees? Como en el hecho de ser pacificadoras. Y tú tienes que hacerte estas preguntas: ¿soy pacificadora? Quédate pensando en eso, medita un poco en eso. ¿Eres pacificadora? Cuando yo estaba estudiando este capítulo, yo dije: ay, Dios mío. Bueno, me puedo dar cuenta que hay algunas situaciones en las que no soy nada pacificadora. ¿Por qué? Porque a veces quiero tener la razón.
Y entonces es ahí en donde tenemos que crecer, es ahí donde todas nosotras tenemos que crecer, porque a las mujeres nos gusta tener la razón. Siempre nos gusta, cuando somos casadas, nos gusta decirle al esposo, te lo dije, yo tenía la razón, ¿verdad? Y no debe ser así, sino que al contrario, debemos buscar, ay, yo tenía mi agua preparada y ya la olvidé. Bueno, debemos buscar nosotros poder entender y aceptar que todas las personas tenemos diferentes puntos de vista y que no siempre tenemos la razón. Entonces, para eso tenemos que aprender que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, como lo dice Eclesiastés 3:7. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Así que necesitamos sabiduría. ¿Para qué? Para poder discernir cuándo hablar y cuándo callar. Y ahora quiero invitarte a que vayas a tu Biblia y busques Santiago 3, porque lo vamos a ver ahorita así, un poquito rápido. Santiago 3, versos 13 al 18. Permítanme. Como que de repente uno quisiera que las cosas como que le salieran uno más rápido y no salen, ¿verdad? Uno tiene que ser paciente. Santiago 3, 13 al 18. Ya tengo, gracias a Dios, mi celular, pero decidí grabar desde la computadora porque me di cuenta que en efecto es un poco mejor la transmisión. Aunque ahorita, hace rato mis hijos me estaban diciendo, ¿sabes qué? Hay que cambiar una antena aquí en la casa. Y yo dije, no sabía, no estaba enterada de eso. Pero dice Santiago 3, versículos 13 al 18. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlos viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Así es que si queremos ser sabias, necesitamos humildad. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. O sea, hay veces que hay personas que son amargadas, que son envidiosas y que son muy egoístas, que encubren eso que tienen o eso que viven con mentiras, ¿ok? Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Así es que esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Bueno, soy envidiosa, soy egoísta, porque entonces no soy tan sabia como yo pensaba. Dichas cosas son terrenales, dice, puramente humanas y demoníacas. Upsi. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad, ¿ok? Entonces, sin embargo, dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. O sea que si queremos ser sabias, como lo dije al principio en la oración, la mujer sabia edifica su casa, pues la persona que es sabia ama la paz, ama estar en paz, ama no tener problemas con las personas, no tener problemas con los vecinos, con nadie. Entonces dice, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. O sea que hay veces que tenemos que ceder. Por ahí hay una película de Jack Nicholson y no me recuerdo la otra actriz, pero se llama Alguien tiene que ceder. O sea, en una relación de pareja, alguien tiene que ceder. Tenemos que aprender a ceder. Dice, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. ¿Qué? La sabiduría. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y en eso de no mostrar favoritismo, miren, yo que estoy en la escuela y que tengo alumnos, pues eso es muy importante, no mostrar favoritismo, no porque uno sea muy bueno y que te obedece al 100% y el otro nomás no te obedece, tú vas a ejercer favoritismo sobre el que siempre es obediente en lugar de con el otro. Eso no es de Dios. Dios no hace acepción de personas. Entonces ahí es cuando empezamos a aprender cómo somos pacificadoras, cuando no hacemos favoritismo en nadie, ni siquiera con nuestros propios hijos en casa. Entonces dice, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Si tú pensabas que porque sembrabas semillas de paz ibas a recoger paz, pues ahora te digo que no, recoges justicia, qué mejor fruto, ¿no? Entonces, la sabiduría es igual a humildad más paz. Cuando tú eres sabia, por consiguiente vas a ser humilde, o si eres humilde vas a ser sabio, ¿ok? Vas a saber cuándo callar, cuándo hablar, y vas a buscar siempre la paz.
Y la humildad es que tú evites discusiones insignificantes, porque a veces se pelean las personas por tonterías, por cosas que nada que ver, por cosas que no vale la pena discutir, ¿ok? Y ahorita en nuestro país, que tenemos pues un presidente que le gusta hablar y discutir por cosas insignificantes, podemos decir que ese espíritu gobierna sobre nuestra nación. El de discutir y contender y perder el tiempo en cosas insignificantes. Entonces aprendamos a ser sabias y no perdamos el tiempo en eso, ¿ok? Y la paz busca vivir en armonía. Si tú te gusta el silencio, a mí me encanta el silencio. Y también me encanta, el bullicio de la casa, pero el bullicio de la risa, del buen pasar, el tiempo, de una buena plática con mis hijos, con las personas que me visitan. Pero obvio que no me gusta el ruido de una discusión o de una contienda, porque es muy difícil llegar a una casa en donde siempre hay contención, en donde siempre hay discusión, en donde siempre hay división. Eso es muy difícil, estar en una casa así. Entonces hay casas que son, yo pudiera decir que no tan gratas de visitar, porque resulta que siempre hay discusiones, ¿no? Te encuentras con discusiones. Entonces pregúntate, cuando las personas vienen y me visitan, ¿les gusta estar en mi casa? ¿No se quieren ir? Porque cuando eso sucede es porque tú en tu casa gobierna la paz, porque en tu casa está la presencia de Dios. Y entonces tu casa se vuelve un lugar agradable para habitar, un lugar agradable para estar. Entonces, nosotros debemos buscar siempre la justicia, pero no con violencia. Debemos ser pacificadoras. Jesús es el príncipe de paz. Y si Jesús vive en mí, vive en ti, vive en nosotras, pues nosotras tenemos paz, ¿verdad? Y uno diría, qué chida la teoría, ¿verdad? Qué bien. Pero es la realidad. Pero ¿saben qué? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces en nosotros tiene que haber un hambre y una sed por la presencia de Dios. Un hambre y una sed en donde nosotros podamos anhelar ser llenas todos los días del Espíritu Santo, todos los días llenas de su paz, para poder ser pacificadoras, para poder salir a la calle, salir a todos lados que vayamos y llevar su paz. Estudiamos antes de este libro, si recuerdan, estudiamos el libro de Max Lucado, que dice, ansiosos por nada, ¿ok? Así que es algo que en esta ocasión, cuando estamos hablando de amar a la gente, que es muy difícil de amar, y aprendiendo cómo ser pacificadores, pues tenemos que poner en práctica. Porque lo que nosotros aprendemos aquí cada miércoles, el año pasado cada martes, pues es para ponerlo en práctica, no nada más es para escucharlo y guardarlo y ya. No, es para ponerlo en práctica. Entonces, Jesús nos da la paz. Y es mi responsabilidad, Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como las da el mundo. O sea, yo les doy una paz que es perdurable, pero es tu responsabilidad resguardarla, es tu responsabilidad procurarla, es tu responsabilidad perseguirla, preservarla, mantenerla, porque la paz es quizás lo más difícil de mantener o lo más difícil de preservar. ¿Por qué? Porque Satanás siempre busca robarnos la paz y con ello quitarnos toda esperanza. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3:11. Dice Primera de Pedro 3:11. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. O sea, apártate del mal, haz el bien. Busca la paz, busca a toda costa, busca estar en paz. No solo con las personas, pero ahorita vamos a ver que también con Dios y con nosotros mismos. Es necesario buscar la paz y mantenerla. Entonces, si nosotros, dice Colosenses 3:15, en la versión amplificada en inglés, dice, la paz es la que debe decidir por nosotros. ¿Por qué? Porque dice, la calma interna que nos hace, que Jesús provoca en nosotros, es algo que debemos de experimentar todo el tiempo. La paz interna que Jesús provoca en nosotros. Entonces, para que nosotros podamos tomar buenas decisiones o tener buenas decisiones, tenemos que estar en paz.
cualquier decisión que tú estás buscando tener, cualquier decisión que tú estás buscando tomar, por alguna situación que vayas a vivir o que estés atravesando y dices, necesito tomar esta decisión ya, debes tener paz. Si tú no tienes paz en la decisión que tomas, no es la decisión correcta. Recuerda que siempre la decisión que viene de parte de Dios y que está respaldada por Él, siempre te va a producir paz. Entonces, Efesios 6, 10 al 18 dice que debemos vestir la armadura de Dios. Vestir la armadura. Y esa armadura es la que nos va a hacer que todos los días nosotros podamos mantener la paz. O sea, así como en las mañanas pasamos tiempo vistiéndonos, eligiendo lo que nos vamos a poner. Pues bueno, de la misma manera nosotros debemos vestir toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios es ¿para qué? Para poder mantenernos firmes en contra de las acechanzas o las estrategias del diablo en contra nuestra. Entonces, debemos recordar que no luchamos contra enemigos que son de carne y hueso. Esas personas que tú no puedes amar porque te son muy difíciles de amar, no son tus enemigos, ¿ok? Eso que te debe quedar hoy muy claro. Esas personas que son muy difíciles de amar no son tus enemigos. Puede ser que es tu mamá, puede ser que es tu papá, puede ser que, no sé, sean tus suegros, sean algunos tíos, sean los vecinos, sean compañeros de trabajo o compañeras de trabajo, que tú dices, ¿sabes qué? No puedo, el jefe, la jefa, quien sea, que tú las consideres como una persona difícil de amar, ¿sabes qué? Ellos no son tus enemigos. Tu verdadero enemigo es Satanás, el diablo, que busca robar, matar y destruirnos. Así es que ellos no son tu enemigo. Nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es contra gobernadores malignos, dice la palabra de Dios, y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Contra ellos es nuestra lucha, contra lo que gobierna en los aires, no es contra las personas. Dice, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios. Dice, para que pueda resistir al enemigo en el día malo. Para que lo pueda resistir. ¿Y cómo es el día malo? En ese que está todo terrible color de hormiga, ¿verdad? En ese día. Entonces dice, para que pueda defender su posición, poniéndose el cinturón. ¿Y cómo es defender tu posición? ¿Qué posición estás defendiendo? Yo le decía a mis alumnos en la mañana, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición en la que te mantienes firme? Pues la de hija de Dios, ¿ok? En esa posición, me mantengo en la posición de hija de Dios. No me rebajo, no subo, sino en el justo valor que tengo como hija de Dios. Entonces me pongo el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Dice, el calzado de la paz, que proviene de ¿qué? De la buena noticia, o sea, del evangelio, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levantamos el escudo de la fe, para detener las flechas, así, las flechas encendidas del diablo, los dardos del enemigo. Y nos ponemos la salvación como casco. ¿En qué? En nuestra mente, porque nuestra mente es el campo de batalla. Y es donde ponemos la salvación, el casco. Dice, tomen la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Tenemos que armarnos de la palabra de Dios. Entonces el silencio es un gran pacificador. Pero para eso tenemos que vestir la armadura, para poder callar, para poder ser sabias en el momento que debemos de ser sabias, para poder discernir. ¿Por qué? Porque no es necesario defendernos de aquellos que están dispuestos a lastimarnos. Muchas veces podemos vivir situaciones difíciles en las que todo pinta o todo parece que todos están en nuestra contra. Yo te diré una situación que me tocó vivir hace algunos años como familia. Nosotros salimos de una ciudad a otra a causa de un problema en la naturaleza, es decir, la inundación. Nos venimos porque estaríamos mucho mejor en nuestra ciudad de origen, contrariamente al lugar de donde estábamos viviendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos venimos, la gente comienza a hablar y no bonito, hablar mal. Y nosotros, me acuerdo que a mí me quemaba la boca por decir, ¡ey! No es verdad nada de lo que están diciendo, no crean nada de lo que están diciendo, son mentiras, son cosas, son dardos del enemigo malintencionados, no crean nada de eso. Y sin embargo mi esposo muy sabio me dijo, ¿sabes qué?
vamos a quedarnos callados, no vamos a decir nada, no nos vamos a defender. Y Dios, que es nuestro defensor y que Él es el único que nos puede defender en esta situación, Él va a sacar la verdad a la luz. Y dije, ok, bueno, pues había falsas acusaciones, ¿verdad? Y nosotros, cuando estamos así, cualquier persona que está delante de una falsa acusación, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. Esa es nuestra mejor arma. Quizás a ti te cueste guardar silencio porque lo primero que quieres hacer es buscar justicia, es buscar defenderte. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es nuestro vindicador. Nuestro Dios es nuestro Salvador. Él es nuestro mejor defensor. Y bajo sus alas estamos seguros. Y Él detiene todos los dardos del enemigo. Mientras nosotros mantenemos oración y esperamos en Él. ¿Para qué? Para que nos dé dirección sobre qué hacer. Entonces, una de las cosas que tú debes de mantener o hacer para mantener la paz es tener paz con Dios. Eso es muy importante. No se puede estar en paz con nadie si tú no estás en paz con Dios. Entonces, muchas veces las personas viven enojadas con Dios. Están enojados por la vida que les toca vivir. Están enojados con todos y están enojados con ellos mismos. Entonces es importante que si tú te estás dando cuenta hoy, ¿sabes qué? Creo que yo estoy enojada con Dios porque me pasó esto en el pasado y yo respondí o me acusaron falsamente y no tenían razón o cualquier cosa que te hubiese pasado y tú estás esperando que Dios haga algo, pero estás enojada o enojado con Dios. Pues lo primero que tienes que hacer es pedir perdón. Primero, reconocer que estar enojado con Dios es estar en pecado, porque estamos peleando contra Dios, contra nuestro Creador, ¿ok? Entonces lo mejor es confesar y aceptar nuestro pecado para que Dios pueda limpiarnos. Y de esa manera tener paz con Dios y entonces poder tener paz con nosotros mismos. Porque también, antes, no sé si recuerdas, antes de iniciar el estudio de este libro, que te dije que quizás íbamos a encontrar con que nosotros somos las personas más difíciles de amar. Y no solo por otras personas, sino por nosotras mismas. Porque resulta que a veces tenemos cosas de las cuales no terminamos por amarnos, por aceptarnos, ¿ok? Y no tenemos paz con nosotras mismas. Porque no te aceptas como Dios te hizo, porque no te aceptas con todo lo que tú eres. Yo me acuerdo que siempre mi hermana, que en paz descansa, Katy, me decía, ¿sabías que eres especial? ¿Sabías que tienes un lugar allá en el cielo? Siempre me cantaba eso, pero era porque ella se estaba acordando y ella también se decía, hey, ¿sabías que soy especial? ¿Sabías que soy especial? Y sí, porque a veces cuando hemos sufrido mucho en la infancia, cuando hemos tenido muchas heridas quizás en la infancia o en la adolescencia, nos cuesta trabajo creer que somos especiales. Nos cuesta trabajo creer que somos amadas, que tenemos una identidad de hijas de Dios, que tenemos una identidad que es única, que nadie somos iguales a otros y que por lo tanto no tendríamos que estar comparándonos unos con otros. Pero vivimos en un mundo en donde lo que reina es la comparación en las redes sociales, la comparación con todo, con lo que tienes, con lo que no tienes, y todo el mundo te estás comparando. En la iglesia lo mismo, creo que lo dije la semana pasada, hace 2 semanas, en la iglesia sucede exactamente igual. Te estás comparando con otros. Ay, ¿será que tiene más unción que yo? ¿Tiene más fe? ¿Tiene más lo otro? O sea, más revelación. No se trata de eso, se trata de sabernos hijas de Dios y de amarnos a nosotras mismas como Él nos ha amado, porque nos amó tanto, tanto, que dio a su único hijo para darnos salvación. Entonces, Dios te ama, Dios te ama. Y si tú lo aceptas y dices, si Dios me ama tal cual soy, tú puedes estar tranquila. Salmo 139, 13 al 15, 139, 13 al 15, dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Quiero que vayas para allá. Y si es preciso, y lo tienes que escribir en un cuaderno, para que tú puedas tener paz contigo mismo y estarlo leyendo, te invito a que lo hagas. Salmo 139, 13 al 15,
Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente compleja. Yo lo leo para mí, compleja. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en lo secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. ¿No te das cuenta que a veces nosotros pensamos que Dios piensa mal de nosotros, de nosotras mismas? Pensamos que Dios se enfoca en nuestros errores, pensamos que Dios se enfoca en nuestros defectos, entrecomillados, porque Él nos hizo perfectas. Así que tú y yo no tenemos defecto alguno, estamos hechos perfectas a su imagen y semejanza. Y así como te hizo a ti y así como me hizo a mí, así nos ama. Y tiene pensamientos, dice pensamientos preciosos acerca de ti, acerca de mí. Dice, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. ¿Por qué? Porque está diciendo el salmista, aun cuando duermo, tú estás ahí. Y cuando despierto, ahí estás conmigo. Entonces, la comparación tiene que ver, o es el resultado de la falsa aceptación, de la falta de aceptación, perdón. Y es la que grita, le está gritando a Dios, no estoy de acuerdo contigo, te equivocaste. Me debiste haber hecho de esta manera. Entonces, algo tenemos que trabajar cuando tenemos esto, todavía. Cuando lo vemos y aceptamos nuestro problema de aceptación, nosotros nos damos cuenta de la tremenda necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Solamente hasta que te das cuenta que necesitas a Dios es que puedes decir, Señor, te necesito en mi vida, necesito tener paz contigo y paz conmigo misma. Cometemos errores, está bien, no pasa nada. Dios lo sabe porque Él te hizo. Él sabe que te equivocas, Él sabe que me equivoco y no pasa nada. Él ve nuestro corazón y sabe que necesitamos crecer y madurar. No importa los años que tengas, necesitas crecer y madurar. Necesitas aferrarte a la mano de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. La buena noticia es que podemos disfrutar de esta vida, de tu vida, de mi vida y de nuestra relación con Dios mientras Él nos va transformando. No te enfoques en los errores, enfócate en Cristo. Fíjate que una de mis alumnas se me pone toda nerviosa cuando tiene errores. El sistema que nosotros trabajamos es un sistema que busca la autoevaluación y obviamente fomenta la honestidad. Así es que cuando ellos trabajan en su libro, van a una mesa de scoring o una mesa de calificación o de corrección. Y ahí no llevan lápiz, no llevan nada. Ahí hay una pluma roja y marcan. Fíjense, una pluma roja, qué interesante, ¿verdad? Marcan con rojo los errores, con rojo. Y entonces ya ellos regresan y los ven y dicen, ay, me equivoqué aquí tengo que estudiar esto, lo vuelven a estudiar y luego vuelven a ir a la mesa. Así es como trabajamos. Los maestros, o sea, que somos supervisores, no checamos, no revisamos cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos. Lo hacen el propio alumno. ¿Para qué? Para ser consciente de los errores y aprender de ellos mismos. Pero se dan cuenta que ellos checan con rojo los errores. ¿Por qué? Porque delante de Dios nuestros errores están cubiertos por la sangre de Cristo. Es decir, que nosotros no somos un error, ni caminamos, no es como que el error en dos pies, ¿verdad? Ni caminamos de esa forma de modo que nos sintamos un error, sino que Dios nuestro Señor, al entregar su sangre por nosotros, nos limpió y nos lavó. ¿Para qué? Para poder estar delante de Él sin miedo, sin pena alguna, sin culpa alguna, sino al contrario, confiados que nos podemos acercar al trono de su gracia. Entonces, Dios siempre ve nuestro corazón y debemos de ver que
si nosotros nos enfocamos, entre más nos enfocamos en Cristo, entonces nosotros podemos darnos cuenta que Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Si tú te enfocas en Él, pones tus ojos en Él, entonces vas a poder llegar, decía mi esposo hace unos días a nuestros alumnos, de un sueño que él tuvo, una visión que tuvo, de cómo Dios le decía, estaba el mar tormentoso y él veía cómo se armaba una barca, o sea, una película hermosa que Dios le reveló. Ajá, y digo película porque pues casi que es como película de cómo se fue formando esa barca, y él era el timón de la barca. Y ustedes saben que el timón es lo que lo mueven allá adelante, y entonces es lo que se mueve, lo que hace que se direccione la barca. Y entonces dice que él era el timón, él era el que le daba dirección a la barca, hacia la derecha, hacia enfrente, hacia el otro lado, a la izquierda. Y entonces le decía, tú pon los ojos en Cristo y Él te va a llevar a un puerto seguro. Y esa es la realidad. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, Él nos va a llevar a ese puerto seguro, a ese lugar que Él ya tiene preparado para nosotros. Nuestros pensamientos, lo que tú escuchas, lo que tú ves y lo que hablas, porque los pensamientos tienen que ver también con lo que hablamos, afectan nuestra paz. Memoriza la palabra de Dios. Es importante que memorices la palabra de Dios. Joyce Meyer misma dice, donde va la mente del hombre, el hombre va. Entonces, a donde van tus pensamientos, van a ir tus acciones. Si tú piensas mal, vas a hablar mal y por lo tanto vas a pecar. Pero si tú piensas bien, vas a hablar bien y por lo tanto vas a mantenerte fuera de una tentación o fuera del pecado. Entonces, memoriza la palabra de Dios. Haz declaraciones de poder. Así como lo acabo de hacer yo con el Salmo 139, versículos 13 al 15, decláralo en la mañana. Yo soy la hija que Dios creó. O sea, yo soy su hija, me creó en el vientre de mi mamá, me entretejió en lo escondido. Ahí lo vi, mi embrión vieron sus ojos. Cuán maravillosas son tus obras. Qué maravillada estoy de lo que tú hiciste. O sea, tú puedas declararlo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo declaras, estás casi que tapándole la boca al enemigo. Ya no tiene cómo atacarte. Entonces, debes de ser diligente. Sea diligente, dice Joyce Meyer. Y ser diligente requiere tiempo. No es así como que de la noche a la mañana tú te las vas a saber de todas. Hay que ser diligente. Y te invito a que durante esta semana y la que sigue, antes de vernos, que el próximo capítulo que vamos a leer va a ser el 5, porque a la mera hora decidí que mejor nos íbamos a ir capítulo por capítulo, porque es muy importante que en lugar de ir a prisa, vayamos con calma en este estudio, que es muy importante para nuestro crecimiento. En la próxima clase, que es el 15 de marzo, vamos a leer el capítulo 5, que tiene que ver con el peligro de la ira. O sea, lo peligroso que es el enojo, pero la ira en sí. Entonces, te invito a que hagas una lista sobre qué cosas roban tu paz. ¿Qué cosas es lo que está robando tu paz en este momento? Haz la lista. Puede ser que te preocupe, no sé, las elecciones, por ejemplo, que estamos en México. Puede ser que te preocupe la economía mundial. Puede ser que te preocupe qué va a pasar el próximo mes. Puede ser que te preocupe, no sé, tu trabajo, tu familia, algún problema con una enfermedad, lo que sea que te está robando la paz. Anótalo ahí. Si hay alguna situación, si hay alguna persona que tú sientes que cuando llega y te usa de basurero y despotrica todo lo que trae dentro y ya te robó la paz. Bueno, entonces lo vas a anotar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a orar por ellos. Oras por las personas y oras por esas situaciones que te roban la paz. ¿Para qué? Para entregárselo a Dios. Se lo vas a entregar y le vas a decir, Señor, ¿sabes qué? Así sea un cuaderno de toda la lista. Diga, Señor, ¿sabes qué? Te lo entrego. O sea, yo no puedo, me roba la paz. Aquí está, tú me das tu paz, yo te entrego esto y nos limpiamos las manos, nos sacudimos y caminamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es muy importante que aprendamos a confiar. Yo el primero de los versículos que mi abuelita me enseñó cuando yo estaba chica fue el Salmo 37:5. Y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y miren, me lo sé de memoria. Y es como que digo yo, oh Dios mío, ahí está en tu palabra. Pero a veces me preocupo. Y dice, encomienda a Jehová tu camino. O sea, déjale a Dios.
tu preocupación, déjale a Dios aquello que es tu vida, tu camino, tu caminar, lo que tú haces en el día a día. Dice, confía en Él, o sea, déjaselo, confía y Él va a hacer. O sea, nosotros no tenemos más que entregarlo, confiar y Él va a hacer el resto. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros aprendamos eso, a dejar las cosas en manos de Dios, para que Él pueda obrar en nuestra vida. Les voy a leer la página 57 del libro. Aquí sí voy a ocupar mis lentes, porque obviamente me falta un poquito de luz. Entonces dice la página 57, dice esto. Vivir en paz es vivir en el reino. El reino de Dios no está conformado por posesiones ni tesoros terrenales. En la mañana estudiaba con mis alumnos Ageo. Y Ageo está dando un mensaje de parte de Dios diciendo, ustedes están tan afanados construyendo casas, cosechan siembran mucho y cosechan poco, su sueldo no les dura para nada. ¿Y por qué? Porque están tan afanados construyendo sus casas lujosas en lugar de construir mi templo. Y es lo mismo. A veces estamos tan afanadas haciendo otras cosas que solamente nos dan placer aquí en el alma, que construir este templo, esto que somos nosotras, para ser habitación de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces, el reino de Dios es justicia, es paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Cuánto valoras la paz? ¿Cuánto la valoras? Porque si tú decides hoy unirte al ejército de pacificadores, tendrás que saber que no todos están dispuestos a estar en paz contigo. Sucede, ¿ok? Pero en cuanto más dependas, dice, pero en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. Y con eso quiero terminar. De ti, en tus manos está vivir en paz con las personas. En tus manos está tener buenas relaciones. En tus manos está que tu hogar sea un hogar pacífico, sea un hogar que sea deseable para otras personas venir a verte porque encuentran que hay paz en ese lugar. Que si en tu área de trabajo tú estás trabajando y alguien pasa y diga, no, hombre, es que en esta área de trabajo está mucho mejor que ir allá porque aquí siento paz, aquí me siento bien. Que te vuelvas una persona que eres pacificadora, que te vuelvas una persona que eres deseable, pero en el buen sentido de la palabra. ¿A qué me refiero deseable? Una persona en la que las personas dicen, en ella puedo confiar. En ella puedo pedirle cosas porque sé que es responsable, porque sé que lo va a hacer de la mejor manera y porque nunca tengo problemas con ella, porque no tiene problemas con las personas, sino que sabe relacionarse. No es una persona conflictiva. O sea, a veces hay personas que son conflictivas y que tienen esas pequeñas etiquetas. Si tú eres una de esas personas que has tenido una etiqueta de conflicto durante mucho tiempo, yo te invito a quitártela. Te invito a quitártela. Y te invito a que te pongas la armadura de Dios. Primero a que te perdones por haber sido conflictiva, que le pidas perdón a Dios por haber sido conflictiva y que aceptes aquello por lo cual Dios te ha llamado a ser una pacificadora. Y que donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú vayas, haya paz, fluya la paz que viene de Dios. Que las personas puedan decir, no sé, venía enojada, pero apenas llegué contigo, hablé, y todo cambió. ¿Y por qué? Porque para gloria de Dios, la presencia de Dios que va en nosotros se establece en el lugar a donde nosotros vamos. Vamos a terminar con esto. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos llamas a ser pacificadoras. Y gracias porque tú nos dices que si somos pacificadoras, vamos a ser felices, porque seremos llamadas hijas tuyas. Y Señor, queremos ser llamadas tus hijas. Queremos ser reconocidas como tus hijas, porque buscamos la paz, porque perseguimos la paz, porque buscamos hacer el bien, porque buscamos que de nuestra palabra salgan palabras de bendición,
palabras que son de paz, palabras que traen amor, que traen bendición, pero sobre todo que alientan a otros, Señor, que los animan, que no somos conflictivas, que no somos necias, sino que somos sabias, que somos humildes, que somos reconciliadoras, Señor. Yo te pido por cada hija que va a escuchar y que va a ver esta lección, Señor, que tú toques su corazón y que tu Espíritu Santo le traigas a memoria todas ellas, esas cosas con las que no se siente en paz consigo mismo, con las que no se siente en paz contigo, y que pueda tener esa paz este día para poder volverse una pacificadora donde quiera que va. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos el próximo miércoles 15 de marzo para estudiar el capítulo número 5. El capítulo número 5 se llama El peligro de la ira. Nos vemos, Magali. Bendiciones por haber estado, gracias por haber estado aquí, y próximo 15 de marzo por aquí nos vemos. Bye bye, bendiciones.